Qué alegría, qué alboroto. Bueno, gracias por el nuevo suscriptor, gracias por vuestra fidelidad. Eh, bueno, hoy voy a apartar la temática militar para hablar de una cosa que no tiene ningún tipo de importancia, ni de relevancia, ni nada. Sobre la leyenda negra. Y voy a hablar sobre... No voy a decir lo que pienso, porque si dijera lo que pienso, pues de un tal Fray Bartolomé de las Casas. Un espabilado de mucho cuidado, un pesado, era un pesado, lo que se conocería hoy en día como un plomo, un pesado, un iluminado, que hizo pues lo que en la actualidad se sigue haciendo. Muchas personas pues se van al seminario, estudian y después se salen. Estudian gratis, cuando van a hacerse curas o frailes o lo que sea, pues se largan, se van. Este no, este se quedó. Este se quedó. Ya os digo que este era pobre, pobre de solemnidad, pobre de solemnidad. Su padre era tan pobre que su padre pues se fue a las Indias, a América, con uno de los viajes que realizó Colón. No, no recuerdo ahora si fue el primero. Si fue el primero, pues no sería nada del otro mundo, sería toda una maravilla, como su hijo. En fin, nació en Sevilla en 1774, murió en Madrid en 1566. Religioso español, defensor de los derechos de los indígenas en los inicios de la colonización de América, no, sería del descubrimiento de América. Como veis, esto está manipulado. Y esto es historia. Aquí no hay opinión, bueno, hay opinión, la mía, pero esto es historia. Historia y un trocito que hay de por ahí, pero es historia. España no colonizó, España conquistó y ah, hizo provincias que se llamaban virreinatos, capitanías generales y esas cosas. Fue distribuyendo el territorio, el inmenso territorio que había descubierto. Bueno, tuvo una formación más bien autodidacta. Bueno, todo el mundo sabéis aquí lo que significa la palabra autodidacta, pero por si hay algún despistado, autodidacta es que aprende uno por sí solo. Eso no quiere decir que seas un genio, eso quiere decir que tú vas picando de aquí, picando de allá, picando del otro, y el 90% de la gente que hace esas cosas pues salen pues con un cacao mental algo impresionante. Y el cacao lo llevaba el tío, el cacao y la mala leche. O, o que era una mala persona. Tuvo una formación más bien autodidacta orientada hacia la teología, la filosofía y el derecho. Sabía, tonto no era. Sabía que acercándose a la iglesia, pues tenía un futuro asegurado. Con un poco de filosofía se va a todas partes. Y sabiendo un poco de derecho, pues también. Pasó a las Indias en 1502, 10 años después del descubrimiento de América, en la Española, la actual Santo Domingo. Se ordenó sacerdote en 1512. Fue el primero que lo hizo en el Nuevo Mundo y un año después marchó como capellán en la expedición que conquistó Cuba. Bien. Este tío llegó con estos conocimientos de teología, filosofía y derecho, pues como una persona más, como un conquistador más, un descubridor más. Cuando llegó, se dio cuenta de que no había excesivamente cura, que
que sí que lo sabía, pero no sobraba. Y ahí de lo que se trataba era de evangelizar. De evangelizar. Bien, Isabel la Católica, la reina Isabel la Católica, dijo que en los terrenos conquistados, todas las personas que allí habitaran, esto es para los indigenistas, eh, todas las personas que allí habitaban, todos pasaban a ser vasallos suyos, españoles. ¿Mm? Bien. Así que tenían que ser bien tratados. En España, y en aquella época, estamos hablando de la Edad Media, en aquella época, tener vasallos tuyos como criados rozando la esclavitud, no habían los derechos que hay, porque lo que hacen los indigenistas es que comparan la Edad Media con el siglo XXI. No, no, a que no. ¿Eh? A que no. A que tú vas con un buen carro, ¿verdad que sí? Pues entonces hubieras ido a pie y descalzo, y desnudo. ¿Vale? Bueno, pues pasó a las Indias en 1510, 10 años después. Es decir, que el tío se hartó de acostarse con hombres, mujeres, porque iban desnudas y desnudos. Se cansó de hacer el cerdo todo lo que puso, todo lo que pudo, y, y de vivir la vida, la buena vida, y nada, dijo, pues, ¿cómo me coloco yo? Pues me voy a hacer cura. Porque en aquella época los curas, pues, hasta bien entrado el siglo XX, los curas se levantaban en la sotana y meaban igual, no llevaban nada debajo. Eh, y los frailes tampoco. Dicen que aún los frailes muchos no llevan. Los escoceses tampoco, porque si tenéis alguna curiosidad, que llevan debajo de la falda, que no me acuerdo el nombre que tienen. Los escoceses, nada. Eh, pues se ordenó sacerdote en 1512 y fue el primero que lo hizo en el Nuevo Mundo. Y al ser el primero, él se pensó pues que lo iban a nombrar pues el Papa de América. Nada más lejos de la realidad. Y un año después marchó como capellán en la expedición que conquistó a Cuba. Es decir, el que tenía que bautizar a los indígenas. Que para los salvajes de por ahí intelectuales se bautizaban voluntariamente. Voluntariamente. Te bautizabas, pasabas a ser español, de todas formas ya eras español. Pero podías estar como un salvaje, lo que no te iban era a dejar que te comieras a otra persona, ahí sí que te mataban, y tú veías lo bien que vivían los que habían sido pues occidentalizados y estaban siendo occidentalizados, donde les estábamos llevando la cultura, el país más avanzado de la época, España, y nada. Y entonces ellos mismos venían, te enseñaban a la agricultura. Eso de que había agricultura era mentira. Se comía maíz, pues claro, pero maíz que crecía por ahí, no campos de maíz. Bien, vamos allá. Bartolomé de las Casas. Aquí tenemos el fenómeno. Bartolomé de las Casas. El tío más pesado posiblemente de la historia de España. Mira que la historia de España es larga. Conmovido por los abusos de los colonos españoles hacia los indígenas, no éramos colonos, todos éramos españoles. Esto está tocado hasta la historia, han tocado hasta la historia. Hacia los indígenas, y por la gradual extinción de estos, Bartolomé de las Casas emprendió desde entonces una campaña para defender los derechos humanos. ¿Ya existían entonces los derechos humanos? Si entonces la vida de una persona, fuese quien fuese, valía menos que lanzar una moneda al aire. Los castigos no eran los mismos que te ponen ahora. Bueno, en fin, pero tenemos que verlo.
Conmovido por los abusos de los colonos, no había colonos, no había colonos, no había colonos, como mucho había llegado una mujer y un hombre español para establecerse ahí, como mucho, de la península ibérica, como mucho. Todo lo que habían eran conquistadores y descubridores. Así que colonos poco, miente, miente. Pero eso lo sabemos los españoles desde siempre. Desde aquella época ya lo sabíamos. Pero se tardó tiempo en tomar la decisión de lo que hizo después el rey. Pues este fraile, Bartolomé de las Casas, emprendió desde entonces una campaña para defender los derechos humanos de los indios. Para dar ejemplo, empezó por renunciar él mismo a la encomienda que le había concedido el gobernador de Cuba. La encomienda no era ni más ni menos que un trozo de terreno, un trozo de terreno donde tú ponías ahí a los indios, los enseñabas, es decir, a los indígenas, los ponías ahí a trabajar y les enseñabas a cultivar la tierra. Les enseñabas ganadería, les enseñabas un montón de cosas. Les enseñabas a leer, les enseñabas a escribir, les enseñabas latín y les enseñabas sobre todo español. ¿Qué? Qué mal se lo pasaban, ¿no? Pero tenían que trabajar muy duro. Exactamente lo mismo que los españoles. Si no trabajabas, entonces literalmente no comías. Denunciando dicha institución castellana como una forma de esclavitud encubierta de los indios en 1514. Este hombre, Bartolomé de las Casas, que se remangaba la sotana y igual le daba a niños que a hombres que a mujeres, pues este tío, que después se daba pues con el silicio y con el látigo, se daba, oh Señor, perdóname que he pecado mucho y esas cosas, esto y aquello y lo otro. Pues ahí no había ninguna esclavitud encubierta de nada. Ahí se trabajaba durísimo igual como se trabajaba aquí en la península. Durísimo, durísimo. Así que de esclavitud encubierta, no. Que por supuesto que los más rebeldes, lo mismo que pasaba aquí, la gente mala, pues esos sí que eran. La cárcel de la época, pues o te ponían, como veis en las películas, encajonado o atado en una cadena, o te ponían a trabajar a latigazos. ¿Eh? ¿Cuánta gente desearía que la mayoría de la población carcelaria trabajara así? En vez de estar ahí viendo la televisión y jugando al padre. Insistiendo en la evangelización como única justificación de la presencia española en América, propuso a la corona, fijaos, insistiendo en la evangelización. Pero si tú no eres nada, vamos a ver, tú te hiciste fraile porque sí, renunciaste a tu encomienda, a tu rancho, por decirlo de alguna manera, o a tu masía o a tu terreno. Pero lo que pedías era dinero, una paga vitalicia para siempre y que te ordenaran obispo. Eso no lo dice, ¿verdad que no? Eso no lo cuenta, eso no sale. Pero es que la historia está tocada. Insistiendo en la evangelización como única justificación de la presencia española en América. Pero este tío, ¿quién se pensaba que era? ¿Más que el rey? Propuso a la corona reformar las leyes de las Indias. Estaba como una chota, que en la práctica se habían demostrado ineficaces para poner coto a los abusos. ¿Qué abusos? ¿Qué abusos? A ver, ignorantes, indigenistas, ¿quién creéis vosotros? No, cuando miráis alrededor y veis a los indígenas, ¿por qué creéis que hay indígenas? Porque los españoles no los mataron. Porque eran españoles como nosotros, pero de la otra parte del mar. Esa una.
Esa una. ¿Por qué creéis que existen todos los textos que hay escritos? Porque los españoles lo recopilaron. Este no, este no recopiló nada. Este agobió a la corte española, todos los días, cuando venía el buque de las Américas, el buque correo, el aviso, cuando venía el aviso, así se llamaba el buque, pues cargado de cartas y cargado de un montón de cosas, pues te llegaban a lo mejor pues 3 cartas al día dirigidas al rey. El rey, por lo visto, según el idiota este, pues se creía que el rey estaba a disposición de él. Pero el rey las leía. Increíble, pero el rey las leía. Y tomó interés. Y lo fichó inmediatamente. Lo fichó no. Le echó la foto, como decimos aquí en España. Lo vio venir inmediatamente, no solo él, sino también las personas que gobernaban España, porque el rey estaba por todas partes, por lo tanto, aquí tenía gente que le ayudaba a llevar el reino, igual como tenía gente en todas partes. Éramos un imperio global, sí, un imperio global. Las casas, de las casas, proyectaba suprimir la encomienda como forma de premiar a los colonos y replantear la colonización. Colonización no hubo nunca. ¿Habéis visto algún país colonizador que construía una universidad, un hospital o una escuela? ¿Carreteras y protoindustrias? ¿A que no? Pues mirad vuestros países. Todo lo que tenéis, todo lo que tenéis, todo gracias a los españoles, a los conquistadores que llegaron allí, a los descubridores. Y replantear el descubrimiento del continente sobre la base de formar comunidades mixtas de indígenas y campesinos castellanos, que oye, que ya existía. El mestizaje ya existía. ¿O creéis vosotros que las indígenas y los españoles no se acostaban juntos y tenían hijos? ¿De dónde salieron los criollos? ¿De un pollo? No, no. Salieron de españoles y de indígenas. Y cuando llegaron las mujeres españolas, pues también se juntaron con los indígenas, hombres. Por eso estáis tan mezcladitos. Ay, señor, lo que hace la incultura y lo que hace sobre todo el lavado de cerebro constante durante siglos. Hacia una economía, hacia una economía colonial, seguimos con la colonia tuvo Estados Unidos. Un país colonialista fue el país más colonialista del mundo hasta que le quitó título, ese título fue la isla de la Gran Bretaña. Y después, hasta que le quitó el título Estados Unidos. Y también Francia, y también Holanda, y también Bélgica, y también Alemania. España nunca fue colonialista, fue imperialista, a imagen y semejanza de la antigua Roma. Mirad, preguntad, ya que no tenéis ni idea, preguntad de dónde viene vuestro derecho, del derecho romano, igual como en España. En el fondo, la base, el derecho romano. La filosofía, la griega. La cultura, la griega. Pues llevamos lo mejor, en fin. Hasta los plátanos que os coméis, que creéis que son de vosotros, os lo traímos nosotros de Canarias. ¿Qué? Las bananas que llamáis vosotros. Pero los de Canarias son mejores, cada cosa lo que sea. No sé si será para la tierra o no tengo ni idea. Pues este hombre quería
Este iluminado quería comunidades mixtas de indígenas y campesinos castellanos hacia una economía más agrícola que minera. Pero él, ¿quién se creía que era? Él le iba a decir a los sabios, más sabios que había en la corte del rey, que era, que era la más fuerte del mundo, la más importante del mundo, donde llegaban todos lo mismo que pasa en Estados Unidos en la actualidad, que todo el mundo se va a Estados Unidos. Pues aquí estaban todos los mejores. Les iba a explicar a ellos cómo tenían que organizar ese país. Este señor autodidacta, por llamarlo señor, porque a mí me sale una marca, las iniciales de una marca de impresoras y de ordenadores, HP. Para la isla española, dado el hundimiento de la población indígena y su supuesta incapacidad para el trabajo, bueno, él creía que los indígenas eran incapacitados, que no servíais para nada, sino para ir por el bosque con las cervantanas, pues cazando pues murciélagos o lo que fuera. Y lo dice así textualmente. Sugería el hundimiento de la población indígena y su supuesta incapacidad para el trabajo. Vamos, que como eres indígena, que sepas que tu ídolo te consideraba incapaz para trabajar y para hacer nada. Sugería una repoblación enteramente castellana reforzada por la importación de esclavos negros africanos. ¿Qué? El Bartolomé como nos ha salido, Mientras los indios o rascabais el ombligo, que esa era la idea de él, pues él no tenía ningún inconveniente porque era un racista de mucho cuidado en traer negros que no venían por voluntad, en traer negros para que trabajaran las tierras, para que los indios pero resulta que España pues no era esclavista. Cuya explotación de los negros, este fraile, Bartolomé de las Casas, en un exceso de celo por proteger a los indios. Exceso de celos no, estaba como un cencerro, como una cabra. Y aparte quería mandar. Como no la dejaba mandar, pues molestaba todo lo que podía. Y el rey, pues como con la iglesia hemos topado, Sancho, pues en un principio le hizo caso, hasta que captó su atención. Captó la atención del rey y captó la atención también del gobierno. Escuchad, tontos lavas, escuchad. En aquella época no era lo mismo, estamos hablando de la Edad Media, así que no lo trasladéis al siglo XXI, en la Edad Media. Allí solo mandaba uno, el rey, pero que tenía un montón de cortesanos muy ilustrados que le ayudaban a llevar el reino adelante. Porque el rey estaba metido en guerras y en un montón de historias y estaba metido en todas partes, pero el rey estaba enterado de todo. El acceso al trono de Carlos I de España, el rey emperador, permitió a las casas ser escuchado en la corte. Sí, el tío tuvo 2 cojones, pero porque lo llamó el rey. Porque el rey, cuando vio la burrada de cartas que le mandaba, que generaba este tío, generaba más correspondencia Bartolomé de las Casas que la mayoría de los exploradores y descubridores españoles que habían por ahí. Así que tenía poco trabajo el hombre. Si tenía tanto trabajo, si tenía tanto tiempo para mandarle al rey pues baúles y baúles llenos de cartas, entonces captó la atención del rey
Y Carlos I, que de tonto no tenía un pelo, lo mandó llamar a ver quién coño era este tío. Permitió a las casas ser escuchado en la corte. Aquí se escuchaba a todo Dios, te gustara o no te gustara. Fueras indio, fueras español de sangre pura, es decir, español de la península ibérica o español del Nuevo Mundo. Aquí se escuchaba a todo el mundo, a todo el mundo. Y si no te escuchaban directamente, te escuchaban a través de otras personas. Acordaos que aquí te venían las cosas por, lo normal era por quintuplicado, por 5 partes, por 5 lugares distintos a la vez. Que a veces muchos piensan, historiadores piensan que por más partes también. Bien, la corona le encargó un plan de repoblación en tierra firme según sus propuestas, pero el proyecto fracasó, normal, fracasó, por la resistencia de los indios, las represalias de los españoles y de los otros ciudadanos españoles, indios, ya ciudadanos españoles, igual como los que se les rebotaron, todos indios, pues se les rebotaron. Es decir, que fracasó estrepitosamente. Mirad, ya que os gusta tanto comparar, pues igual os gusta tanto porque este tío sería, en la época actual, sería lo que sería un comunista o un chavista. Ya que os gusta tanto comparar, pero encima burro. Pero, pero no ignorante, porque espabilado estaba, porque lo que él quería era una paga vitalicia y un cargo en la iglesia. Las represalias de las colonizaciones de los descubridores se enrolaron muchos participantes en el movimiento de las comunidades de Castilla, huyendo de la persecución consiguiente a su derrota. Aquí en España había guerras y entonces pues se iban a las Américas. Cogían a su familia, los que habían perdido, y se iban, porque si se quedaban aquí, lo mataban. Obligado a transigir en los principios para obtener apoyos locales, acabó por desistir del empeño en 1522. Vamos, que como el comunismo fracasó. Es decir, que todo lo que había ido predicando este tío, dando por saco a la corona y dando por saco a... es que le oían, le huían, le huían. Los españoles de bien que eran cultos, el pobre indio se tenía que quedar ahí. Pero los españoles pasaban de él directamente. Al final terminó en un chamizo, en una barraca o en una pocilga, terminó ahí solo con una mesa escribiendo, ya está, cartas al rey y cartas al rey. Pero el rey ya estaba, el rey ya lo había visto en persona, ya lo habían calado él, calado es decir, ya sabía este tío quién era, qué quería, ya le habían puesto cara y había sido aconsejado por el resto. ¿Qué pensáis de este? Porque es un espabilado y que nos está haciendo daño. Que lo mejor que podemos hacer es sacarlo de ahí, pero el rey no lo sacó. Mira qué malos éramos. Para entonces decidió ingresar en la orden dominicana. ¿Por qué? Os preguntaréis, en 1523. ¿Por qué? No estás tranquilo ya, tú ya eres religioso, porque tienes que cambiar de orden, porque te gusta. Quizás porque la iglesia también iba detrás de este tío. Eso es un camino que hay abierto, que en eso están algunos investigadores, porque este tío se estaba jugando directamente pues ser quemado por la Inquisición.
un indio, un nativo, no podía ser quemado, pero este sí. Así que lo mejor era, pues vamos a cambiar de uniforme, me voy a poner otro hábito y a ver si me pierden la pista. El problema es que el tío pues era incapaz de estar callado y tener la mano quieta, aparte de masturbarse, de, de escribir. Por motivos religiosos y estratégicos, pues dicha orden venía defendiendo la dignidad de los indios desde el comienzo de la conquista, mientras que los franciscanos sostenían el punto de vista de, de los descubridores. Todos perseguían lo mismo, la evangelización, enseñarles, educarles, que no teníais cultura, vivíais en la selva, debajo de plataneros, y bueno, ya habéis visto miles de películas, miles de reportajes, así vivíais, así vivíais. Y erais, pues, pertenecíais la mayoría, el 90% pertenecíais a dos cotos de caza enormes, uno el mexica y el otro el incaico. En 1537-38 dirigió otra empresa de evangelización o descubrimiento en Guatemala, esta vez con más éxito, pues obtuvo el control del territorio por medios pacíficos y desterró de allí la práctica de la encomienda, aunque el tributo indígena que implantó en su lugar conducía muchas veces a la servidumbre personal como forma de pago. Pues bueno, sí, prohibió en Guatemala a los, a los indígenas que trabajaran en las encomiendas, pero que pagaran. ¿Eh? Él lo que quería era dinero. Él quería volver rico. Pero como no tenía cojones para cogerse una espada e irse junto con dos o tres desgraciados más a meterse en sitios donde no se ha metido, a lo mejor se ha metido una persona en toda la historia, aparte de ellos, a descubrirlo todo y a cartografiarlo todo, como no servía para nada, pues él lo que quería era dinero, enriquecerse y después, pues llegar bien colocadito desde América, que le nombraran pues obispo o lo que fuera, y con eso ya regresas a España rico, con un montón de dinero, y de ahí pues vas a probar fortuna para entrar a formar parte pues de una gran diócesis española, o por qué no irte al Vaticano. Las ideas de las casas tuvieron eco en la metrópoli. Desde hacia 1540 se desató el debate sobre los títulos con los que España ejercía el dominio sobre las Indias. Lo dijo muy claramente Isabel la Católica. Todo el terreno que se conquiste entra a formar parte de nuestro reino, es decir, de las Españas. Y todas las personas que allí habiten son españoles, exactamente como nosotros. Hay que evangelizarlos, hay que educarlos, hay que enseñarlos. Y señora, es que no saben nada, pues se les enseña. Mira que claro lo dijo la abuela de Carlos I, rey emperador. Y que claro lo tenía Carlos I, el rey emperador. Y que claro lo tenía después su hijo, Felipe II. De la misma época data la revisión de la legislación indiana, como la adopción de las llamadas leyes nuevas 1542-43, en las que quedaron reflejados algunos puntos de vista lascacianos. La consideración de los indios
como hombres libres que no podían ser esclavizados ni sometidos a trabajos penosos, y la prohibición de crear nuevas encomiendas, disolviendo de inmediato las de eclesiásticos y oficiales reales. ¿Habéis oído bien? Indigenistas, ¿habéis oído bien? Disolviendo las de la iglesia, para que lo entendáis, y la de las personas que venían en nombre del rey, que ya vivían muy bien. Así que a este se le terminó el chollo de cobrarles el impuesto revolucionario, y a los demás, porque ahí llegó gente, el 90% era gente buena, pero el 10% era gente mala, incluidos los curas, los frailes, como como Bartolomé de las Casas. Pues a ese se le terminó el chollo, ¡pam! En 1543, además de las Casas, fue nombrado obispo de Chiapas. ¡Hombre, felicidades! Ya lo hemos conseguido en México. Aunque la hostilidad de sus feligreses por sus rigurosas exigencias morales le hizo regresar a Castilla con el rabo entre las piernas en 1547 para no volver nunca. Porque al final el rey se cansó de tanta carta, de tanta tontería, y todo lo que tocaba a este hombre pues lo ensuciaba. ¿Cómo era posible que en Chiapas, cuando montas ya un arzobispado, es porque el pueblo ya es religioso, ya cree en Dios, ya lo tiene más o menos claro? Y este hombre pues les exige lo mismo que a un cristiano viejo. Lo que se dieron cuenta y lo que terminaron de constatar es que en América sobraba, así que a España. Ya no regresó más. Una nueva controversia sostenida con Juan Ginés de Sepúlveda acerca de la licitud de la guerra contra infieles a las que no se hubiera dado a conocer el Evangelio 1550 se plasmó en las instrucciones de 1556, que exigieron que los descubridores españoles una actitud pacífica y misional hacia los pueblos de América aún no conquistados. Bien, los españoles entraban muy bien a los indígenas. Les entraban siempre en paz, con palabras de paz. Les atraían a la nueva civilización, al mundo de la rueda, al mundo del caballo, al mundo del cerdo, al mundo de las naranjas, al mundo de las mandarinas, a un mundo totalmente desconocido. Les enseñaban que eso que iban recogiendo ellos en plan silvestre por la selva, eso se podía deforestar un trozo y crear campos inmensos, y como la tierra era tan fértil, estoy hablando del maíz, como era tan fértil, pues iban a tener todo el maíz que les diera la gana. Pero es que al lado les cultivaban exactamente lo mismo, pero les trajimos también la cebada y el trigo. Así que tenían para elegir el limonero. Les abrimos caminos. Esos puentes que no podían cruzar y cosas de estas, pues cruzaron. Les enseñaron unas cosas que se llamaban carros y carretas, que podían transportar sus mercancías, sus enseres, que podían atar una vaca o un toro, o podían atar un caballo. Les trajimos el cerdo, el pollo, un montón de cosas. Qué malos éramos, Virgen Santa. Desde 1551 hasta su muerte,
Las Casas fue nombrado procurador de indios con la misión de transmitir a las autoridades las quejas de población indígena de toda la América española. Bueno, al final, eso, España no tira nada. Pero al final directamente muchas cosas, pues, si se leyeron por arriba. Porque leída una, leídas todas. Insatisfecho con el logro y dispuesto a seguir luchando a pesar de recibir una pensión vitalicia de la corona, ya lo había conseguido, las, las Casas publicó en 1552 una serie de escritos críticos entre los que se incluía la brevísima relación de la destrucción de las Indias. En ella denunciaba los abusos del descubrimiento de América y de los españoles con una amplitud de miras incomprensibles para su época, pero tal acritud que sería empleada con fines propagandísticos por los enemigos de los Habsburgo. Los Habsburgo, para los tontitos indigenistas, era la casa reinante de España. Ahora mandan los Borbones, contribuyendo a engrosar la llamada leyenda negra. Pues bueno, en cualquier otro país a este hombre le hubieran quemado en la hoguera. Aquí no lo quemamos. Qué malos somos los españoles, ¿eh? No lo quemamos. Es que dice la verdad, ¿no? Contada mentira como puño. Mira, si hubiera contado la verdad, tú no estarías ahí. Porque te hubieran matado. ¿Cuántos indios indígenas hay en Estados Unidos? ¿Cuántos? O los ingleses en la India. Las castas. Los intocables que no lo puedes tocar porque simplemente has nacido intocable. No lo puedes tocar. Este que sí que puede hacer una cosa, este que puede hacer otra, este que puede hacer otra. Un inglés no va a mover un meñique para hacer nada. Para eso tiene criados. Aquí voy a contar una anécdota que esa la viví yo, y la viví en Valencia. Estábamos mi aún mujer y yo y dos parejas inglesas mayores. Un gran músico, su mujer, que aún vive, él ya fallecido, un gran empresario, ya mayor, él que había hecho su fortuna en la India, y su mujer. Y estábamos en un restaurante de lujo, por decirlo de alguna manera. A que me habéis entendido todos, pues ese es el objetivo. Y la señora que había estado en la India empezó a despotricar en inglés y llamar en inglés al camarero. Al camarero. Tanto se pasó la señora que el otro matrimonio, el músico y la otra señora que aún vive, pues le dijeron: fulana, modérate, esto no es la India, esto es España. Esto es España. Mira, aquí hay personas, aparte de nosotros cuatro, mi mujer, profesora de inglés. Tony entiende algo de inglés. Dice, pero el camarero te lo está entendiendo todo. Y todas las personas que están aquí lo están entendiendo. Dice, te vas a ver en la calle. Y la echaron. Se lo dijeron primero en español y después en inglés. No salió el camarero, salió un señor todo puesto con corbata. Y le dijo, mire, es usted una maleducada. Esto es España. Esto no tiene nada que ver con Inglaterra. Usted se ha equivocado de país. Haga el favor de marcharse porque a usted no le vamos a servir. Si abre la boca, llamaremos a la policía y entonces se arregla usted con la policía. Se terminó la fiesta.
tuvimos que cambiar de restaurante. En el otro restaurante ya no abrió ni la boca. Eso sí, yo entiendo poco inglés, pero recuerdo que el trayecto con el taxi, eh, porque nosotros por Valencia nos movíamos en taxi, más práctico, aparcas el coche en un buen sitio y tú ya te mueves, o los coches, y ya te mueves. Íbamos en los coches, ellos iban en uno y nosotros íbamos con lo nuestro. Y recuerdo que cuando antes de entrar en el restaurante le dijo, modérate o al final te vas a ir fuera, te vas a quedar sin comer, porque nosotros sí que vamos a comer. Porque para los ingleses ya era tremendamente tarde y ya estaban aquí matados para los españoles para comer. Y aparte fuimos a un sitio que yo conocía. Conocía al dueño y conocía a los camareros. Y por eso comimos, no comimos por otra historia más. Porque ya habían cerrado prácticamente la cocina, estaban cerrando la cocina. Bueno, el fraile español que le metió fuego a la leyenda negra, él fue el que le enchufó, el que le prendió fuego a la mecha de la leyenda negra, usando datos falsos sobre los conquistadores de América. Eh, yo he leído poco, tengo que reconocer que he leído poco a este sujeto, pero lo he leído porque mi manera de ser es que cuando te encuentras con un tontolaba como este, pues lees lo justito y punto. Pero es que lees y son auténticas barbaridades. Mentiras tras mentiras, tras mentiras, tras mentiras. Pero todos son mentiras. Me imagino que todo eso estará recopilado. Estoy seguro que estará recopilado. Pero mentiras, barbaridades, un montón de cosas. Quizás es lo que hacías tú. Pero bueno, tú ya estás muerto hace 500 años, pues siento que estás muerto. El dominicano Bartolomé de las Casas denunció con otros muchos, como otros muchos españoles, como otros muchos no, como otros muchos no, los españoles que iban a América, estoy hablando de los españoles que iban a vivir a América, se quejaban porque no tenían esclavos, porque no podían coger a los indios, a los indígenas, como esclavos, les tenían que pagar. En aquella época pagar era comida, casa y tratarlos bien. ¿Eh? No tenías un supermercado al lado, no tenías que comprar. Ni había cines, ni había nada. Los tenías que vestir decentemente y cosas de estas. Pero el traje se lo tenían que hacer, el vestido se lo tenían que hacer ellos. Así que los enseñábamos hasta a tejer. La violencia de algunos conquistadores. Es verdad que hubo algunos conquistadores pues que eran auténticas bestias. Pero es que esos conquistadores habitualmente estaban en el sitio, habitualmente estaban en el lugar, en momentos muy concretos, descansando, porque se habían tirado a lo mejor medio año dando tumbos por la selva, por desiertos, por historias, y eran unos groseros de mucho cuidado. Y eran, pues, auténticos bestias, en el amplio sentido de la palabra, pues, de matar, de explorar, de beber y de comer cosas que haría vomitar a un cerdo, y que a saber lo que habían pasado, se lo habían pasado ellos. Y encima sabían leer, escribir, hacer mapas, y luchaban como dioses. Y encima sabían negociar muy bien, y eran educados, sabían leer, sabían escribir, tenían cultura. Pero cuando llegaban, pues el vino, el ron, y había ron, y otros tipos de aguardientes, pues, pero de todas formas tampoco lo voy a justificar, es decir, que había gente buena y gente mala. Lo que sí que quiero que tengáis muy claro es que la inmensa mayoría era gente buena y que todos los españoles, por norma general, éramos muy diestros en la espada, en la daga
y en los alcabuces. Éramos muy diestros en las armas, sabíamos luchar muy bien, muy bien. Bartolomé de las Casas, el malo de la película. Para defender una causa justa, se valió de datos falsos o poco precisos. Esta persona, esto está sacado de otra fuente, también histórica, que más tarde empleó la propaganda extranjera con el propósito de levantar la leyenda negra contra España. Este hombre debería de haber sido borrado de la memoria de España, pero es bueno recordar a los traidores también, porque me imagino que en España no habrá nadie que sea descendiente de este traidor. Se habrán cambiado hasta los apellidos. Algunos conquistadores, es verdad que algunos conquistadores aprovecharon las encomiendas para abusar de los indígenas. Bueno, aquí había un quid pro quo. Yo te follo a ti, tú me follas a mí, tú no me pegas mucho a mí y yo voy a trabajar para ti como esto. Pero claro, termino el párrafo. En contra de las recomendaciones de la corona española. ¿Habéis escuchado? En contra de las recomendaciones españolas. Si te pillaban. Al que le pegaban era al español de la península, a ese sí que se le aplicaban correctivos durísimos, pero las cifras fueron exageradas adrede para que la voz de los críticos fuera escuchada. Pues bien dicho. Bueno, una vez leído el párrafo, es que este contó un montón de mentiras. Aquí la realidad estaba que había gente mala que pues maltrataba a los indígenas. Pero cuando se detectaba a esta gente era duramente castigada. Seguramente salía en la próxima partida, supiera luchar o no, en la próxima partida de expedición a la zona más peligrosa o más. Y la historia podía durar 2, 3 años por ahí dando vueltas. Si no le pasaba la tontería, pues entonces, pues españoles no sobraban muchos. Quizás cuando regresara, el indio estaba ya casado con su mujer y habían tenido hijos. El indígena que le pegaba y el que pasaba a ser el criado era él. Qué bonito, ¿eh? 20 millones de muertos causados por la violencia y abusos de los conquistadores. ¿No parece que se ha pasado Bartolomé un poquito? Muertos, ¿eh? Si eran españoles. Si tú matabas a un indígena, a un español de América, que se aplicaba la justicia. No, es que como era español, es que el otro también era español. El otro también era español. Sí, sí, era español también. Entonces tú tenías que demostrar que había sido, pues. Entonces, pues, se hacía un tribunal de justicia y te podía. El de la península, el conquistador, pues se quedaba sin hacienda, sin mujer, sin nada, y se lo quedaba, pues. Mentira. Los extranjeros dieron por buena esa cifra. Hasta los propios enciclopistas franceses cuestionaron que fuera verdad. Vamos, los propios historiadores franceses, cuando vieron esa cifra, dijeron que eso no era verdad, que eso era imposible. ¿Por qué? Porque España y Francia han estado luchando permanentemente en guerras interminables, y más en aquella época, y sabían que los españoles no somos así.
No somos así. Entonces se negaron, muchos se negaron. Alguien lo puso, pero hubo otras enciclopedias, hay varias enciclopedias francesas donde cuando se lee este fragmento te dicen que esto, pues hay muchos que dicen que esto no es verdad. O directamente te dicen que eso es muy cuestionable. Es decir, que no es verdad, que no se lo creen. Pero el daño ya estaba hecho. El daño ya estaba hecho. Un cura, un fraile español, que había estado ya y que te había venido contando un montón de mentiras. Los austrias pecaron mucho de pardillos, porque en cualquier sitio, en Francia sin ir más lejos, o en Inglaterra sin ir más lejos, a este tío lo hubieran quemado. En Alemania lo hubieran quemado inmediatamente. En Alemania eran tremendamente aficionados a encender la hoguera. Lo hubieran quemado. Aquí no. La endogamia, es decir, el casarse entre hermanos, primos, familiares y cosas de estas, pues destruyó a los austrias. Es verdad. No sé a qué viene esto aquí, pero destruyó a los austrias. Y por eso, por la endogamia, pues si os habéis dado cuenta, todas las casas reales del mundo, todas se están casando con personas que no son de sangre real. Vamos, que están limpiando su sangre como los vampiros. Nacido en Sevilla, el Bartolomé de las Casas, Fray Bartolomé, en el siglo XV, era hijo de uno de los hombres que acompañó a Cristóbal Colón en uno de sus viajes, y él mismo viajó en 1502 al Nuevo Mundo y montó la Marimorena. La Marimorena. Durante esa primera estancia en América, este sevillano se convirtió en encomendero. En encomendero, mirad, que era una forma de esclavitud encubierta. Pues sí que fue encomendero. Depende del libro de historia que leas, te va a salir una cosa o te va a salir otra. Qué sorpresas te da la vida. Es decir, que este hombre, antes de hacerse fraile, cuando le quitaron la encomienda, entonces es cuando se hizo fraile. Encomiendas, una esclavitud silenciosa. Esclavitud no. Los indígenas no sabían hacer nada. Les estaban enseñando a trabajar. Pero claro, es que aquí hay el vicio de comparar la Edad Media, principios muy principios del Renacimiento, con el siglo XXI o con el siglo XX. La empresa de América también es el título de un libro. Los hombres que conquistaron imperios y gestaron naciones. El proceso consistía en encomendar, crear sitios de trabajo, llamadlos como queráis, a un grupo de indígenas, a un conquistador, ya mayor, es decir, que ya se lo había trabajado un montón, se había jugado la vida 1000 veces. Así que esta persona mayor, pues estaba para poco, la verdad, para poco. Un encomendero como si se tratara un vasallaje, pero sin cesión de tierra. Cuando se moría este, pues podía pasar a su familia o pasaba directamente pues al que más mandaba de los indios que trabajaban para allí. Todo indígena varón entre 18 y 50 años de edad era considerado tributario, lo que significaba que estaba obligado a pagar un tributo al rey, en su condición de vasallo libre. ¿Habéis escuchado bien? Vasallo libre, como todos los españoles, de la corona castellana o en su defecto al encomendero que ejercía este derecho en nombre del monarca. Pero
El encomendero no se lo quedaba para él. Tú lo último que te se ocurría a ti era robarle al rey, porque te iban a cortar la mano y te ibas a ir a remar en un barco con una mano a una galera, o te iban a matar. Las encomiendas y las muertes en aquella época no eran nada agradables. No eran ni rápidas ni agradables. Te podían despellejar, literalmente. Vamos a ver, con un cuchillito te van quitando la piel y te quitan sin piel, y te dejan sin piel. ¿Eh? Una muerte fantástica. O podían ser más rápidos. La encomienda depende del castigo que te impusieran. Las encomiendas no en vano eran una concesión de los reyes católicos a cambio de que los conquistadores corrieran con los gastos de la evangelización, pues debían pagar, entre otros costes, el hospedaje del cura doctrinero, coño, de el Bartolomé. Vamos, que el Bartolomé, cuando se dio cuenta que le daban una hacienda, que encima le pagaban, que encima esto, que encima aquello, y que encima por llevar sotana hacía lo que le daba la gana, pues a los 10 años dijo, ¿yo qué estoy haciendo aquí haciendo tonto? Me hago fraile. En 1510 Bartolomé de las Casas se ordenó como sacerdote y en los años siguientes ejerció como capellán castrense. Castrense, es decir, militar. Y había pocos militares. Los militares que había eran, ¿sabéis quiénes eran? Los indígenas, los caciques, sus guerreros, que claro, como todos los españoles sabíamos luchar y muchos habían venido de los tercios, ya jubilados de los tercios, ya hombres mayores, viejos, pues ellos sabían de la necesidad de enseñarles a luchar. ¿A quién enseñaban a luchar? ¿A las palmeras? ¿A los árboles? No. A los españoles más fieles de América. Bueno, vamos saltando cositas. Bueno, los mató a los reyes, tanto a a Carlos I como a Felipe II, a carta, hasta que al final pues lo trajeron aquí, ya no lo nombraron obispo, pero exactamente no sabe cómo se. Sí que se sabe, pero hay muchas versiones. Que si estuvo encerrado en un monasterio en los Pirineos, acordaos que hubo en aquellos años hubo una especie de era de frío, donde hacía muchísimo frío, así que meterte en un convento que en los Pirineos o por ahí, o muy al norte, eso era matarte. Guillermo de Orange ataca a España. El libro iba dedicado al príncipe Felipe, pero quien más rédito le sacó a lo largo plazo fue Guillermo de Orange, el hombre que encabezaba en los Países Bajos la rebelión contra el Imperio Español. Bien, hay que decir que Guillermo de Orange era vasallo español, era español, hablaba español a la perfección, y ese señor era un traidor. Ese señor fue el que creó Holanda, los Países Bajos, Holanda y Bélgica. Un traidor. Que si Carlos I de España, el quinto de Alemania, el emperador del Sacro Imperio Romano, el César, que los tuvo a todos sentados delante de él, incluido Lutero, hubiera hecho lo que él quería, eso no hubiera pasado, porque los hubiera matado a todos y hubiera puesto a nobleza de confianza suya de la casa de los Habsburgo, pero como se dio cuenta que estaba contaminada ya por, por los protestantes, pues las hubiera puesto a sus sobrinas en conventos de monjas en vez de casarlas, hubiera llevado a la nobleza castellana acompañados
por pupilos de los Habsburgo, que los enseñaran lo que es ser fieles y leales. Pero no lo hizo. El error más grande que para mí cometió Carlos I. Juárez buscaba la forma de debilitar a España a través de la propaganda y se valió de las exageradas cifras del Dominico para criticar la conquista de América y pintar a los españoles como esclavistas crueles. Pues si hubieran sido esclavistas crueles, te hubieran matado. A ti y a todos tus descendientes, que era como si funcionaba en la época. Porque tú no eras nada. Eras simplemente un vasallo y un noble de los Habsburgo. Nada. 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 Los tercios españoles no destruyeron todos los Países Bajos porque no les dio la gana. Vamos a ver, que si queda un holandés con vida, si queda un belga con vida, es porque eran caballeros. Y eso, quien mejor lo explica, es la historia no española, sino la francesa. Coincidiendo con las negociaciones entre el nuevo gobernador de los Países Bajos, Alejandro de Farnesio, ¿veis? El gobernador de los Países Bajos, Alejandro de Farnesio, italiano, vasallo español, por lo tanto español, y los líderes de las provincias de Flandes más católicas para volver a obedecer al rey español, lo que le vendría a llamarse a la Unión de Arras, apareció en Amberes la primera edición francesa de la brevísima. Ya comenzaba el tema de la leyenda negra. Os recuerdo que la leyenda negra comenzó en Italia, no por nada, en lo que se conoce hoy como Italia, que no existía. Como Italia tiene 200 o 200 y pico de años, igual como Alemania, igual como la mayoría de países. Por envidia. No podían soportar que una provincia, la primera provincia del antiguo Imperio Romano, pues pudiera conseguir un imperio que dejaba como una mota de polvo al impresionante Imperio Romano. Pero hasta ahí. De ahí, pues pasó a Alemania, a lo que es hoy en día Alemania, a Germania. Y que ahí, en Alemania, los Países Bajos y toda esa zona, controlada por los austrias, había una protoindustria que era donde se imprimían los libros. Por eso, ¿quién inventó la imprenta? Gutenberg. Bueno, la imprenta la inventaron los chinos, para empezar, pero en Occidente, Gutenberg. ¿A quién servía Gutenberg? ¿De quién era vasallo? Español. De origen alemán, pero español. Entonces los alemanes lo imprimieron. Los franceses no se atrevieron, pero los ingleses sí. Los ingleses después se echaron detrás y después los holandeses. Una vez, pues, la enfermedad, pues, se cargó al último de los austrias y entonces España entró en un montón de guerras civiles. Ese es el gran misterio. A partir de ahí España empezó a funcionar mal, 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 mal. Y yo pregunto, no, es que, no, amigos. España solo mandó soldados a Cuba para defenderla de Estados Unidos. España nunca mandó soldados, los famosos tercios, jamás mandó a tropas españolas a América. ¿Por qué? Porque allí había españoles más que de sobra para defender. Aún hoy en la actualidad,
hay en todos los países de Hispanoamérica, hay eh, indígenas que dicen que ellos son españoles, que ellos no son ni de este país, ni del otro, ni del otro, ni del otro, del otro, que ellos son españoles, indígenas, que su lengua es el español, que el otro es inventado por ellos. Pues bueno, pues cada uno que se lo tome como quiera, como quiera. Quiero leer una cosita. Bueno, las traducciones de este libro, de la brevísima, se multiplicaron en Europa y alcanzaron un número superior a los 62 ediciones. ¿Os imagináis la cantidad de panfletos que salieron? Y por si quedaba alguna duda, en el título sobre la maldad de los hispánicos, su traductor sustituyó todas las menciones a los cristianos por la palabra españoles. Eso se llama que viene a la leche a más no poder, lo cual targiversa completamente el texto original del fraile, como apunta el hispanista Josep Pérez en su libro La leyenda negra. La intención de Bartolomé de las Casas era mostrar la contradicción entre el fin, la evangelización de los indios y los medios utilizados. No, Bartolomé de las Casas lo mejor que hubiera estado hubiera sido quemado. Es lo que piensa el servidor. Pero en fin, como aquí somos como somos tan malos que hasta los que están traicionando seriamente a tu país y dañando seriamente a tu país, le perdonas la vida. Y encima lo nombras porque quien controlaba la iglesia encima éramos vosotros. El Vaticano éramos nosotros. Encima lo nombras obispo. La guerra de la esclavitud o trabajo forzoso, bueno, tal, y que los españoles fueran españoles era secundario. Eso es mentira, pero en fin, eso lo sabemos todos. Bueno, total, que este fraile pues fue el germen de lo que sería la llamada francesa y la llamada francesa, digo yo, la llamada leyenda negra. Los franceses del siglo XVIII cuestionaban las cifras y es más, los franceses del siglo XXI siguen cuestionando no solo las cifras, sino todo lo que dijo el fraile. Quizás porque nos han sufrido y nos conocen muy bien. Los italianos han entonado el mea culpa, han reconocido que fue envidia. Quien no lo está reconociendo y no lo va a reconocer jamás son los hijos de la Gran Bretaña, ya lo sabéis cómo lo tenéis que traducir, y los norteamericanos. ¿Qué van a decir los norteamericanos si no, exterminaron a un montón de tribus indias nativas norteamericanas y las pocas que hay están viviendo en un casino en el desierto? Otras muchas leyes para atajar los abusos que sucedieron desde Madrid, al igual que revueltas de partes de encomendadores. Bueno, de Madrid se iba legislando permanentemente para que ese nuevo mundo funcionara cada vez mejor. Y por lo visto, como de las Casas estaba tan ocupado contando sus mentiras y lo que él se imaginaba, pues no se enteraba de esas cosas. De hecho, nos salió muy bien. Tan bien que dura hasta ahora. Y tan bien que las élites y ya no élites, mirad, yo el 99%, 98% del YouTube que yo veo y de las conferencias que yo veo son de hermanos de Hispanoamérica. De todo tipo. Clases sociales bajas, muy bajas, nivel intelectual bajo o muy bajo y nivel intelectual altísimo. Como Patricio López, Marcelo Gullo, pero otros que te dicen, es que yo de historia no sé nada, pues coño, estudia. Pero todos tienen en común una cosa, que en sus países les han contado mentiras. Y los que han estudiado en Estados Unidos, que jamás han oído nombrar a España. Cuando se enteran que Estados Unidos creó Estados Unidos,
ya flipan. O muchos. Yo no sé nada de historia cuando te tienes a tremendo historiador, a tremendo científico, a tremendo genio, explicando eso y dice, no, yo lo voy a investigar por mi cuenta. Que lo vas a mirar en YouTube. Las 5 mejores cosas del indigenismo. Ese es el nivel que hay. Bueno, vamos bajando, vamos bajando. El propio Voltaire, en 1756, reconoció que lo que había escrito de las casas era mentira. Así, pam, mentira. Exagerado, que era mentira. Estamos hablando de los franceses, que era mentira. También italianos, también lo han dicho. Pero claro, sabido es de la voluntad de Isabel, de Fernando, del cardenal Cisneros, de Carlos V, fue constantemente la de tratar con consideración a los indios. Se cierran comillas. Aquí está todo dicho, amigos. Expuso en 1777 el escritor francés Jean-François Marteau en una obra Le Inca, que por lo demás está llena de reproches hacia la actitud de los conquistadores. Claro, es que quienes se hubieran gustado hubieran sido ellos, conquistarlo ellos, pero no daban para más. Y hasta aquí. Y hasta aquí. Y yo no puedo dejar de citar a Elvira Roca Barea, que fue la que pegó la patada desde aquí, desde la península, la patada con su libro Hispanofobia y la leyenda negra, que tiene un montón de libros vendidos, que donde va, pues causa furor, que cuestiona directamente que de las casas conociera lo suficiente América para escribir algo así, pues ni se preocupó por conocer a los indios ni su idioma. Como cosa curiosa os diré que de las casas nunca se dignó aprender ningún dialecto u idioma indígena. Nunca. Cosa que los otros frailes sí que hacían. Por eso han llegado, amigos indigenistas, vuestras lenguas y se saben cómo se leen. Hasta de las tribus más recónditas. Esas tribus que hay no contactadas se contactaron, pero se descontactaron. Han estado 500 años dejados de la mano, pero seguro que tú te coges el manual y empiezas a hablarles y al final te van a entender. Pero ahí entra la fonografía, la manera de pronunciar las palabras y cosas de esas cosas que la mayoría, no de mis seguidores, que sé el nivel cultural que tenéis, pero de las personas que vais a ver eso no os vais a enterar de lo que significa. Así que no me voy a extender. Su estancia más duradera fue cuando le nombraron obispo de Chiapas, 1544-1550, pero solo estuvo allí unos meses, y es ese tiempo como cuentan sus contemporáneos. La mayor parte de su vida restante la pasó en la corte defendiendo sus textos. Pues bueno, pues si lo dice doña Elvira, por ella, que es una estudiosa sobre esto, pues lo sabrá. Pero la versión que más... Hay varias versiones. Una que lo mata, una que murió no de muerte natural, murió. La otra que después de recibir
tremendos halagos, lo echaron a un monasterio durísimo de clausura en el norte, con su traje papal. ¡Hala! Diviértete ahí. Que le prohibieron escribir, es decir, no podía, no tenía nada con que escribir. Es que hay diferentes versiones, es que han pasado muchísimos siglos. Y que nada, que amigos, que no, que vamos a ver. Yo os hago una pregunta a los hermanos hispanoamericanos. ¿Por qué esa moda tan maravillosa que hay en todos, es válido para todos los países, de haceros la prueba del ADN para ver si tenéis descendencia española? ¿Por qué 8 de cada 10 personas de Hispanoamérica que emigran venís a España? ¿Por qué los españoles de la península os recibimos también? ¿Por qué no hacéis lo que quiere Lula y toda esta gente? Que cada uno hable el idioma de su campanario, perdón, del chamizo de su tribu, y así no os vais a entender nadie. ¿Ah? ¿Y por qué todos, absolutamente todos, todas las élites intelectuales, es decir, profesores de universidad, historiadores de todos los países de América, todos están con la leyenda negra? Pero ya ha bajado un nivel. El que tiene un cacao impresionante es México. Y a mí me duele en el alma. Me duele en el alma. Sobre todo cuando ves el nivel cultural. Pero no solo de México, sino de todos. Porque la verdad es que da pena. En fin, después llegáis aquí. Yo siempre os digo lo mismo. Os digo lo mismo. Cuando vengáis aquí, lo que debéis de hacer es ir, primero que nada, al consulado, enteraros bien, que no os engañen. Y os van a engañar vuestros propios compatriotas. Tenedlo clarísimo. Juntaos con españoles. Juntaos con españoles. Haced amistad con españoles. Y vais a encontrar de todo, como en la viña del Señor. Somos más los buenos que los malos, pero malos también hay. Pues bueno, pues aquí el amigo Bartolomé de las Casas, que en cualquier país, en Francia, en Inglaterra, lo hubieran matado o quemado, ya está. ¿Sabéis, por curiosidad, cuántos indios murieron, cuántos nativos murieron en la hoguera? 1, porque llegó un obispo de la península y cogió un indio que habían empezado a hablarle de Dios y habían empezado a hablarle de la Biblia y de los evangelios y cosas de estas, y el tío no considera que era lo suficientemente cristiano y lo quemó. El obispo fue inmediatamente recriminado, regresado a España, y le explicaron muy claramente que a los indios no se les quemaba. Jamás se volvió a quemar ningún indio. Y aparte, la Inquisición española quemó muy poca gente, comparado con los alemanes, comparado con los franceses, comparado con los ingleses, que todos los días te quemaban, bueno, hacían auténticas barbacoas. Solo uno, por un idiota que llegó de la península,
Dijeron, pero ¿cómo vas a quemarte a un tío que le estamos empezando a hablar de Dios? Lo recriminaron, lo que pasa es que no le pueden quitar los galones y lo mandaron pues a lo más oscuro del imperio, pero lejos de los indios. Así que en un barquito, pues en un camarote ya no lujoso ni nada, sino apáñatela como puedas, pues de vuelta a casa. Y nada, pues amigos, la leyenda negra. Una mentira que nos sigue persiguiendo y que tenemos que aprender y tenemos que decidirnos ya a decir, basta, hasta aquí hemos llegado. Ya está. Pues soy Tony Garcés, os mando un saludo muy grande desde Valencia, España. Os deseo a todos que tengáis muchísima salud y que este Fray Bartolomé de las Casas, que no se os quite el nombre de la casa, de la casa de la cabeza, que es pues posiblemente el mayor traidor que haya tenido España. Y es que cuando se junta la iglesia, y yo soy cristiano, la iglesia, con el poder desmedido del dinero y del poder, y querer mandar tú más que una persona y querer saber más, lo peor que puedes hacer en esta vida es darle a un incompetente poder, porque se va a convertir en un soberbio y va a querer hacer cosas que todas le salen por el culo, que es lo que le pasó a Bartolomé de las Casas. El problema es que después existen daños colaterales. Esto es un palabra que inventaron los norteamericanos para no decir la gente que moría, los civiles que morían. El problema es que dañan a un montón de personas y encima lo saben. Bueno amigos, pues nada, que soy Tony Garcés, os mando un saludo muy grande desde Valencia, España. Os deseo a todos que tengáis mucha salud, con la mano en el corazón. Y nada, descansamos un poquitín de temática militar y nada, esto está grabado hoy. Pues eso, que seáis felices y mañana más. Mañana vais a alucinar en colores, ya lo digo. Gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que Dios os bendiga a todos. Hasta mañana.